RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el programa, en este tercer bloque. Como dijimos, estamos junto a Víctor Ballena. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, Víctor, a ver, vamos, por el noveno mes, vamos de nuevo dando trompicones, avanzando y no, que sí, que no. Y para eso es importantísima tu presencia en el programa, para que nos ayudes a todos los emprendedores del Perú a entender un poco qué viene sucediendo, qué pasó con la inflación en agosto, qué perspectivas podríamos tener para este mes de septiembre. Bien, gracias Fernando por el tiempo y aquí para estar explicando algunas pequeñas cosas. Lo bueno, como ya lo había recalcado en anteriores entrevistas, el precio del petróleo a nivel internacional está bajando, ¿no? Y eso es bueno y alienta un poco a que bajen un poco la presión de los costos en los fletes, en los medios de transporte y en los costos de transacción que tienen las empresas. Eso se debe ver reflejado, ¿no? en el menor corto plazo, porque obviamente las personas tienen que trasladar esos costos al precio del vendedor. Pero acá vienen unas cosas que de repente puede ser que afecte un poco la transición. Es que cada vez hay menos competencia. Como hay cada vez menos competencia, obviamente las empresas lo pensarán dos veces si bajan el precio o no, porque obviamente si la gente ha estado pagando por los precios altos, lo van a seguir manteniendo. Yo creo que es un principio de racionalidad que la gente que vende se da cuenta, ¿no? Pero si se da cuenta de que hay más competencia, o sea, aquí ya viene la palabra inversión, entonces es donde puede darse una reducción de precios, ¿no? A nivel local. Entonces, en ese sentido, la última cifra presentada de la inflación en el mes de agosto nos hace ver que la presión de la inflación ya está bajando un poco. O sea, ya la inflación está empezando a retroceder y eso un poco como que calma los ímpetus de las personas, pues, ¿no? La inflación se ha situado en 8.40 y está ya en una tendencia hacia la baja, ¿no? Entonces esperemos que todavía baje un poco más, pero acá vienen dos problemas, ¿no? El BCR, para evitar que siga estando la presión de la inflación, aumentó las tasas de interés de referencia y eso hace de que los bancos cobren más por los créditos, pero ofrezcan más dinero por depósitos. Entonces se está viendo en estos momentos ofertas en varias entidades financieras que están ofreciendo tasas de interés interesantes para fondos de plazo fijo. Entonces esto va a hacer que se retire un poco de dinero del mercado y reducirá aún más la presión sobre los precios y esperemos que a final de año se reduzca aún más para que podamos tener una calma a final de año con respecto al sistema económico, ¿no? Importantísimo lo que dices, Víctor, porque efectivamente, ¿no? O sea, la economía general peruana y de muchos países del mundo está indexada al petróleo, querramos o no, porque para movernos o mover cualquier cosa hay que movilizarlo y todo el transporte, la gran mayoría en el Perú, se podría decir que todo funciona con petróleo o derivados de petróleo. Entonces, todo ha costado un poco más. Pero importante también lo que dices, o sea, y no solamente lo veo yo con las gasolineras, pasó cuando, bueno, decreto de urgencia que sacó el gobierno en abril, que todo el mundo le dijo que iba a fallar, de eliminar el IGB temporalmente a algunos de los insumos,
que falló precisamente una de las tantas razones porque salió muy tarde, porque salió cuando el precio ya estaba alto. Y la reacción natural de todos quienes nos ven y nos escuchan, y seamos sinceros, amigos y amigas, si a ustedes ya le están pagando 5 soles por el producto que están vendiendo, y ahora les va a costar más adelante, va a regresar a costarles 3 soles producirlo, ustedes, al menos que el vecino lo haga, no van a bajar su precio, van a aprovechar y van a ganar un poquito más. Eso es normal en las personas, es normal en los seres humanos. Claro, si uno lo hace de manera abusiva, efectivamente se comete, y para eso existe la regulación y los temas contra el delito. Pero ¿tú sí crees que a pesar de la coyuntura política, la incertidumbre y la guerra en Europa, ¿no? Porque la guerra en Europa todavía sigue indexando a la alza todo lo que tenga que ver con harinas y con, o sea, todo lo que es el pan y muchos de sus derivados. ¿Cómo ves ese lado? Porque en el tema en Europa, y esto nos vamos a ir un poquito fuera del Perú, en Europa hay una escasez de combustible, porque principalmente se le compraba a Rusia, y ahora que les llega el invierno no van a tener gas para calentar sus casas. El gobierno francés, el gobierno del Reino Unido, y Italia, y en España, en realidad casi todos, Alemania sobre todo, han dicho ya que van a tener racionamiento, no del tema alimenticio, que también les está golpeando muy fuerte a ellos, pero porque falta de gas. En el Perú, ¿cómo nos puede ir? ¿Eso puede llegar a suceder en el Perú? ¿Y qué va a pasar con los otros productos que la guerra sigue manteniendo en alza? Bueno, nosotros no por nada nos dicen que somos un país rico en recursos naturales, ¿no? O sea, 1/3 de la demanda de energía es producido a nivel local, y felizmente aún tenemos recursos para poder comprar el petróleo que se necesita, ¿no? Pero acá vienen dos cosas que no se han hecho a través de los años, ¿no? Es el aumento de la infraestructura para el tema del gas natural, y ahí es donde prácticamente la demanda no cubre todo lo que se tiene de fuentes de energía, ¿no? Entonces, por ahora, hasta final de año, sufriremos con algunos precios un poco más altos, pero irán bajando poco a poco. Dependerá mucho de cómo la gente ya se dará cuenta que tiene que empezar a invertir, que a mover la economía. Verá que hay menos personas que le compran, entonces tendrán que bajar el precio a la fuerza, ¿no? Es claro que en los últimos años muchos empresarios han tenido sobreganancias. Eso no podemos negarlo. Los que han tenido negocios han estado cobrando precios mucho más altos porque el consumidor tenía para pagar. Cuando ha venido la pandemia, nos ha tomado en un momento en que todo el mundo ha gastado sus ahorros de acumulación durante muchos años. Entonces la economía no se ha caído. A pesar de que el gobierno puso algunas incongruencias, el BCR estuvo para poder aliviar todo ello. En estos momentos ya estamos gastando muchas balas de plata, ¿no? Y entonces necesitamos recuperar y hacer más balas de plata. Eso significa inversión. Entonces, acá lo único que queda es que o el gobierno, si no quiere invertir, que dé las facilidades a la inversión privada para que invierta. Y si quiere invertir ellos para demostrar que tienen algo de eficiencia, tienen que generar y contratar mejores profesionales para que la inversión pública salga. Y eso le llueve también a los gobiernos regionales y locales, porque no solamente depende del gobierno central, depende mucho de los gobiernos regionales y locales para que también se inyecte inversión que genere más oportunidades de trabajo y la economía no se detenga, ¿no? Eso que dices es importantísimo, ¿no? O sea, la inversión del sector privado, que ahorita está creo que en negativo o en cero, porque creo que no puede ser negativo, yo no soy experto, pero está en cero en general, en montos, por la desconfianza que existe, pero por el otro lado tenemos un Estado que no está gastando. Creo que el portal de transparencia del Ministerio de Economía dice que más de 17 de los 19 ministerios no han llegado ni al 50% de gasto, o creo que menos.
Y eso implica que, obviamente, es menos plata que entra al mercado, Exacto. pero recalcas tú algo muy importante. No es solamente el gobierno central, desgraciadamente no es solo el gobierno central, también son los gobiernos regionales y locales, los municipios, los alcaldes y los gobernadores regionales. Justo se nos viene ahora una elección, estamos a un mes, porque es, si no me equivoco, el 3 de octubre tenemos que ir todos a votar. ¿Qué podrías recomendarle tú al empresario que nos escucha, al emprendedor peruano, que tome en consideración para estas elecciones en cuanto a la economía? Porque a veces, y muchas veces suena, no, pero es que la economía, macroeconomía, la tasa de interés es algo muy complejo, muy esto. Pero, como dices tú, si tenemos un buen alcalde y un buen gobernador regional que empieza a hacer inversión pública, empieza a hacer obra, empieza a hacer carreteras, hospitales, colegios, o por lo menos remodelan los que están en estado calamitoso, desastroso, eso genera confianza, genera inversión privada y por ende genera más plata para todos los empresarios y todos los peruanos en general. Entonces, ¿qué deberíamos buscar entre los perfiles de los candidatos que van y regalan como en fiesta y todo prometen? ¿Qué cosas deberíamos ver desde el tema económico para que nos favorezca a nosotros? Mira, es bueno que el empresario local, o sea, el empresario más pequeño, el que está en una zona de algún distrito y tal, a veces es convocado por las fuerzas políticas porque son los que pueden apoyar en algo. Entonces, yo recomendaría a todos estos empresarios que se den cuenta que no se dejen engañar por los cantos de sirena, que lo mejor y lo que debería hacerse es mirar el cuerpo de profesionales que estén llevando, o sea, el equipo técnico. ¿Y por qué hay que mirar el equipo técnico? Hay que tener claro que se debe llevar a una persona experta en proyectos de gestión pública para que no se quede trabado el proyecto. Hay que llevar un buen gestor para saber cómo administrar las partidas presupuestales que se tienen, y a la vez también se debería pensar en una persona que tenga ideas concretas y reales para hacer los proyectos. Porque, por ejemplo, ¿no? Muchos gobiernos locales tienen un gran déficit. No gastan porque no pueden hacer proyectos que sustenten el gasto del presupuesto. Entonces yo quiero reparar el colegio, pero para reparar el colegio necesito hacer un proyecto, un tema para que sustente cómo se va a hacer ese. Entonces, la mayoría, y esos son los actos de corrupción que hay en estos momentos, es que se ponen de acuerdo, pues. Entonces ya tengo una empresa y la empresa ya sabe que va a ganar, entonces se presenta y así, entonces la empresa que recibe la buena pro ya sabe a quién le va a repartir. Uh-huh. Y ahí empieza la corrupción. Entonces, la población y el empresario local tiene que darse cuenta de esto, ¿no? No se puede llegar a extremos. O sea, si necesitamos autoridades que lleven a un equipo técnico interesante, que sea concreto, que reduzca la incertidumbre, para que obviamente se sientan ellos tranquilos de que si van a invertir, van a tener un buen respaldo de una buena gestión local y que les llevará a que mejoren, porque imagínense, ¿no? O sea, ¿cuántas trabas pueden ponerle a un empresario? Permisos, ordenanzas, inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen que ponerse a pensar a quién van a poner en la alcaldía y que les va a brindar esas facilidades para reducir esa incertidumbre. Eso es lo que tiene que hacer el Consejo a la población y a los empresarios para estas elecciones de octubre, ¿no? Perfecto, Víctor, clarísimo, porque efectivamente el alcalde, el gobernador regional, el presidente, quien sea la autoridad que elegimos, no gobierna solo. Es como ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, la empresa, por más de que sea de ustedes y la hayan fundado ustedes, no van a poder seguir trabajando solos, necesitan un equipo, necesitan personas que los apoyen, ya sean contratados, familiares o otras empresas o otros amigos que también tienen su emprendimiento, que se apoyan mutuamente para generar un desarrollo común. Esa es la lógica en la chamba que hacemos día a día. Bueno, esa tiene que ser la lógica para elegir a nuestros gobernantes. Lo mismo, el mismo tiempo, el mismo dedicación que tomamos para evaluar si es que tal o cual persona va a trabajar con nosotros, si es que tal o cual producto vamos a comprar para poder producir,
o tal o cual refrigeradora vamos a comprar para poner en nuestra bodega, si nos tomamos tiempo en eso, que nos golpea, porque nos golpea y nos involucra directamente en el desarrollo y el futuro de nuestras familias, con los alcaldes y los gobernadores nos puede golpear 15 veces más. Entonces tomémonos ese tiempo y más para poder tomar una decisión sabia y, como dice Víctor, evaluar bien quiénes son sus equipos técnicos. No una persona, dicen, una golondrina no hace el verano, una persona no hace un buen gobierno. Necesita efectivamente, como dice Víctor, un equipo que los pueda complementar. Víctor, en verdad, muchísimas gracias. Esperemos que tu análisis no es predicción, no es una bola de cristal, es un análisis que haces tú desde el lado científico, en una ciencia social en realidad, que es la economía, pero que esperemos que se cumpla, que para fin de año, a pesar de los gobernantes de siempre, que nos siguen poniendo trabas para el desarrollo, por lo menos los precios de lo que consumimos se logren reducir. Fernando, mira, lo bueno que hay es que este modelo económico implementado desde los años 1990 ha dado resultados siempre. A pesar de las crisis políticas, ha dado un resultado positivo a la gente. ¿Por qué? Porque como dejamos que el mercado funcione por las fuerzas de la demanda y de la oferta, dependiendo del gobernante que tenemos, han hecho que se crezca más, o de repente no se ha crecido como se ha querido. Entonces, hasta ahora el modelo responde. Entonces, es cierto que se pueden hacer cambios, pero eso ya depende del gobernante y también del Congreso que quiera apoyar. Entonces, en estos momentos, el modelo está resistiendo. Esperemos que las fuerzas de la oferta y la demanda ayuden mucho a reducir un poco la incertidumbre, pero sobre todo a que le dé el bienestar a la población. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor, y efectivamente, es la capacidad que está, como se dice, el modelo económico, el capítulo en la Constitución, como lo quieran llamar, es la libertad que la Constitución nos da a nosotros como peruanos para poder hacer empresa, para poder tomar nuestro futuro en las manos, crecer, no depender de un Estado que nos regala cosas, sino ejercer nuestro derecho a buscar ese futuro y con ello el futuro de nuestros hijos y de nuestras comunidades mediante la creación de una empresa. Nosotros en ese acto estamos generando, como dices tú, lo que queremos y lo que podemos ofrecer. Eso es oferta y demanda. El producto, quién me lo quiere comprar, a quién se lo puedo vender. De acuerdo a eso, los precios efectivamente se han regulado a pesar de todas las crisis y esperemos que esta sea una crisis más a la que podamos sobrevivir. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa